Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches o cuando sea que estén mirando este episodio. En una de esas lo estás mirando sentado en el sanitario y si es así, no seas gacho, limpia tu celular después. Porque, ¿saben por qué? Que por eso no me gusta agarrar teléfonos ajenos. Me da mucho asco. Luego en el trabajo me quieren pasar un teléfono en llamada para explicarme algo y yo de inmediato lo pongo en altavoz porque me da muchísimo asco acercarme el teléfono ajeno a la cara, porque pues ya todo el mundo va al baño, pues a zurrar con el teléfono y pues, a ver, tú, ¿cuándo fue la última vez que limpiaste tu teléfono? Bueno, ese no es el tema, vamos comenzando, ya me distraje con otra cosa, no dejen que desvaríe. Como ya vieron en el título del episodio, hoy vamos a hablar de One Piece. En un mar donde nacen los sueños y el destino se atreve a llamar, hay un loco que ríe al peligro porque quiere ser libre nada más. Oh, navega sin mirar atrás, que el Grand Line te va a probar. Y si el mundo te quiere hundir, ríe fuerte y vuelve a zarpar. El otro día estaba sacando cuentas y cuando se publicó el primer capítulo del manga de One Piece yo tenía 10 años. Al momento en el que estoy grabando esto tengo 39 años y el manga va por el capítulo 1176. Pero yo no conocí One Piece por el manga, yo lo conocí por el anime cuando se transmitió por primera vez en Cartoon Network por allá, creo que a inicios de los 2000, no recuerdo bien en qué año fue, pero de lo que sí me acuerdo es que era la muy infame versión de 4Kids, que era una versión exageradamente censurada, o sea, Sanji traía en vez de cigarros traía una paleta. Lo que sí me acuerdo y con bastante cariño era la intro cantada por Ricardo Silva. No sé si fue en esta versión o en las siguientes, pero me acuerdo mucho de la intro en español cantada por el gran Ricardo Silva. Pero gracias a la internet de esas épocas donde pues podías pasar horas y horas perdiendo el tiempo en foros, me encontré con uno donde cada semana podías encontrar el episodio más reciente para poderlo descargar, que era subtitulado por fans. No sé si se acuerdan de esa época, fíjate qué viejo cuando decimos de esa época, cuando los animes subtitulados por fans pues tenían su encanto. Muchas veces se tomaban el tiempo de poner de colores diferentes los subtítulos de cada personaje, así como de repente ponían notas del traductor a modo de pie de páginas explicando ciertas expresiones o datos curiosos y culturales pues para dar un mayor contexto a lo que estábamos mirando. Había incluso quienes subtitulaban hasta las intros de cada serie y ponían la letra de la canción, la traducción y aparte ponían cómo se pronunciaba pues, para que la pudieras cantar a modo de karaoke si querías. Eran unos cracks estos, carnal. ¿Qué habrá sido de ellos? Eran héroes anónimos. ¿Qué habrá pasado con ellos? Pero pues, ¿qué le está diciendo? Ah, sí. Cuando me encontré con estos foros donde podías descargar los episodios tal cual fueron hechos, sin censuras, ni cortes raros, ni nada, fue que terminé yo enamorándome de esta serie y me convertí en un super fan de por vida. Pero vámonos despacito y por partes, vayámonos al inicio de esta aventura. Vamos a hablar de una serie que empezó en los 90, sobrevivió al cambio de milenio y vio pasar modas, tendencias, generaciones completas de anime. Y aquí sigue como si el tiempo le tuviera miedo, porque One Piece no es solo un anime famoso. Es ese extraño fenómeno que empezó como manga en 1997 y luego llegó a la televisión en 1999 y en lugar de gastarse con los años se volvió cada vez más grande. Hay fans que literalmente crecieron, se casaron, ya pagan impuestos todo esto antes de ver el final. O sea, hubo quienes sacaron su casa Infonavit y ya la terminaron de pagar y el final de One Piece aún no llega. Y eso es algo muy raro porque normalmente una serie tan larga termina desgastándose, pero One Piece no. One Piece siguió avanzando, pasando de ser un anime que parecía tener una premisa bastante simple, de un niño de chicle que quería convertirse en el rey de los piratas, a entrar en terrenos de discusiones filosóficas, políticas y traumas infantiles con un mapache médico y un esqueleto músico. Verás, si no entiendes el tamaño de esta serie, pongamos esto en otra perspectiva. Esta obra de Eiichiro Oda ha superado los 500 millones de copias impresas en más de 60 países y regiones. Y tiene el récord Guinness por la mayor cantidad de copias publicadas de una misma serie de cómic por un solo autor.
O sea, no estamos hablando de un anime muy querido, estamos hablando de una bestia cultural. Y lo más ridículo es la premisa base, porque como dije hace rato, One Piece trata básicamente de un chamaco con sombrero de paja, poderes de goma y cero capacidad para nadar, que quiere convertirse en el rey de los piratas. Sí, el protagonista de una historia de piratas no puede nadar. Ya desde ahí te avisan que esta obra no se toma de todo serio, y sin embargo terminó construyendo uno de los mundos más enormes e influyentes del manga y del anime. Lo más impresionante no es solo que sigue existiendo, es que sigue reinventándose. El manga continúa disponible oficialmente en plataformas de Shueisha. El live action de Netflix ya va por su segunda temporada y además recibió una renovación temprana por una tercera. Y por si eso no bastara, también ya viene en camino de One Piece, que sería una nueva adaptación animada desde el principio, producida por Wit Studio junto a Shueisha, Fuji TV, Toei Animation. O sea, viene fuerte. One Piece ya tiene su versión clásica, su versión moderna, versión live action, y pronto va a tener una versión recalentada premium. Y te va a querer cobrar también por eso, pero bueno. En otras palabras, One Piece no solo no murió, se negó rotundamente a envejecer como una serie normal. Entonces, la pregunta del episodio no es solamente por qué es famoso. La verdadera pregunta es, ¿cómo demonios una historia de piratas caricaturesca, larguísima y aparentemente ridícula, terminó convirtiéndose en una de las obras más importantes de la cultura pop mundial? Y para poder entender eso, hay que regresar al principio, al momento en que un mangaka llamado Eiichiro Oda decidió que los piratas, los sueños imposibles y el caos absoluto podían convivir en una misma historia. Para entender cómo One Piece se convirtió en el monstruo cultural que es hoy, hay que retroceder bastante. Antes de los 1000 episodios, antes de los récord Guinness, antes de que medio planeta estuviera discutiendo teorías sobre qué es el One Piece. Todo empieza con un niño que simplemente quería dibujar piratas, y ese niño se llama Eiichiro Oda. Oda nació en Japón en 1975 y según varias entrevistas, desde pequeño tenía una obsesión bastante clara. Quería convertirse en mangaka. Y no era una idea vaga tipo cuando crezca quiero ser... No. El vato ya tenía decidido desde primaria qué era lo que quería hacer. Y mientras otros niños dibujaban dinosaurios o robots, Oda ya dibujaba barcos piratas y aventuras en el mar. Porque hay algo que lo fascinaba especialmente: la idea de la libertad de los piratas. En la mente de Oda, los piratas no eran solo criminales del mar, eran aventureros. Personas que navegaban hacia lo desconocido sin obedecer a nadie. Y esa idea de la libertad se convirtió en el corazón de One Piece. Y es algo que sigue presente incluso hoy. La historia siempre gira alrededor de personajes que persiguen sueños imposibles. Antes de crear One Piece, Oda tuvo que pasar por el proceso típico del manga japonés: trabajar como asistente, aprender el oficio y publicar historias cortas. Entre esos trabajos tempranos apareció un one shot llamado Romance Dawn, que básicamente era una versión temprana de lo que luego sería One Piece. Ahí ya existía un personaje muy parecido a Luffy, un morro aventurero, un sombrero y un sueño gigantesco. Lo que todavía no existía era el gigantesco universo que vendría después. Y fue hasta el año 1997 cuando One Piece debutó oficialmente en la revista Weekly Shonen Jump, que esta revista es básicamente la liga mayor del manga. Ahí nacieron series legendarias como Dragon Ball, Naruto, Bleach, entre un montón de otras más. Y en ese momento Oda era simplemente un autor joven con una idea sobre piratas. Nada indicaba que esa historia terminaría convirtiéndose en una de las obras más grandes de la industria. De hecho, Oda tenía un plan mucho más corto para la serie. En algunas entrevistas ha comentado que originalmente pensaba que la historia durara solamente unos 5 años. O sea, hay una gran diferencia entre 5 años a 25 años, no 1000 capítulos. Pero ocurrió algo curioso. Mientras avanzaba la historia, Oda empezó a añadir más elementos, más personajes, más misterios, más islas, más facciones. Y ese mundo comenzó a crecer y a crecer y a crecer, hasta convertirse en el gigantesco universo que conocemos hoy.
Lo que hoy comenzó como una aventura relativamente simple sobre piratas buscando un tesoro terminó transformándose en un mundo con gobiernos corruptos, conspiraciones históricas, razas fantásticas y algunos de los misterios narrativos más largos del anime. Todo porque un niño que dibujaba piratas decidió contar la historia de aventuras más grande que se le pudo ocurrir. Pero, para entender por qué esta historia atrapó a tanta gente, hay que ver algo importante: la idea central de One Piece. Porque en el fondo la premisa de la serie pues es ridículamente simple: un tesoro, un sueño y un pirata de goma que quiere encontrarlo. Así que tenemos a un joven mangaka obsesionado con los piratas, una revista de manga importantísima y una historia que poco a poco empieza a tomar forma. Pero aquí viene lo curioso: la base de One Piece no es complicada. No hay universos paralelos, no hay viajes en el tiempo ni teorías científicas imposibles. La premisa es tan simple que cabe en una sola frase: un tesoro legendario espera en algún lugar del mar y quien lo encuentre se convertirá en el rey de los piratas. En el mundo de la historia de One Piece existió un pirata llamado Gold D. Roger. Roger fue el único hombre que logró conquistar el mar más peligroso del mundo y obtener el título del rey de los piratas. Pero cuando finalmente lo capturaron, ocurrió algo que simplemente cambió el mundo para siempre. Antes de ser ejecutado públicamente, Roger reveló que había dejado toda su fortuna en algún lugar del océano, un tesoro gigantesco, un tesoro llamado One Piece. Después de esa declaración comenzó lo que en la serie se le conoce como la Gran Era de los Piratas. Miles de aventureros, criminales, soñadores y locos comenzaron a lanzarse al mar, todos con el mismo objetivo: encontrar el One Piece y convertirse en el nuevo rey de los piratas. Es básicamente una fiebre del oro, pero con barcos, cañones y personajes completamente ridículos. Y en medio de todo ese caos aparece nuestro protagonista, Monkey D. Luffy. Luffy no quiere ser rey por poder, no quiere gobernar, no quiere riquezas. Él quiere ser el rey de los piratas por una razón mucho más simple. Porque según él, el rey de los piratas es la persona más libre del mundo. Y si hay algo que define a Luffy, es su obsesión por la libertad. Pero Luffy no es un pirata normal. De niño comió accidentalmente una fruta del diablo, unas frutas misteriosas que otorgan poderes sobrenaturales, y en su caso obtuvo el poder de la goma. Su cuerpo puede estirarse, doblarse, deformarse y sobrevivir golpes que destruirían a cualquier persona. Suena increíble, sí, pero hay un pequeño detalle. Todas las personas que comen una fruta del diablo pierden la capacidad de nadar. Sí, el protagonista de una historia de piratas no puede nadar. Ya desde el principio la serie te deja muy en claro que aquí la lógica funciona más o menos. Las frutas del diablo tienen decenas de poderes diferentes en la historia, desde controlar fuego o hielo hasta convertirse en animales, manipular la gravedad y un larguísimo etcétera. El objetivo de Luffy es bastante simple: reunir una tripulación, navegar por el mundo, encontrar el One Piece y así convertirse en el rey de los piratas. Y listo, esa es toda la premisa. No parece algo tan complejo, pero lo que hace especial a One Piece es que esa misión simple se desarrolla en un mundo gigantesco lleno de misterios. Porque lo que empieza como una historia de aventura termina convirtiéndose en algo muchísimo más grande. Un mundo con gobiernos corruptos, misterios históricos, islas imposibles, criaturas extrañas y conspiraciones que llevan siglos escondidas. Todo construido alrededor de una idea increíblemente simple: un grupo de piratas persiguiendo un sueño. Pero si la historia fuera solo buscar un tesoro, probablemente no habría durado más de 10 capítulos. Lo que realmente hizo especial a One Piece fue el mundo en el que todo esto ocurre. Un mundo lleno de océanos imposibles, poderes extraños y organizaciones que controlan el destino del planeta. El mundo de One Piece. Porque aquí es donde la historia deja de ser una aventura y se convierte en un universo gigantesco.
Hasta aquí la historia suena bastante directa. Un tesoro, un pirata que quiere encontrar ese tesoro y un océano lleno de aventuras. Pero el problema, o más bien la maravilla, es el mundo en el que todo esto ocurre. Porque el planeta de One Piece no funciona como el nuestro. Es un lugar extraño, caótico y lleno de reglas propias. Y cuando empiezas a entender cómo funciona, te das cuenta de por qué la serie puede durar décadas sin quedarse sin ideas. En este universo, el mundo está cubierto casi por completo de océanos, y esos océanos están divididos por dos gigantescas estructuras naturales. La primera es la Red Line, un continente enorme que literalmente rodea el planeta, y la segunda es la Grand Line, que sería una franja de mar extremadamente peligrosa que corta el mundo de lado a lado. Y donde se cruzan estas dos líneas se encuentra el centro de este mundo, y también uno de los lugares más importantes de toda la historia. La Grand Line es el océano donde ocurren la mayoría de las aventuras, pero navegar ahí es prácticamente una locura. Las reglas de la naturaleza dejan de funcionar, las brújulas no sirven, el clima cambia en segundos, puedes pasar de una tormenta eléctrica a un calor tropical en minutos. Y además hay criaturas gigantes, islas flotantes y fenómenos naturales que parecen sacados de un sueño extraño de fiebre. Y es por eso que solo los piratas más fuertes se atreven a navegar ahí. Y es también el lugar donde supuestamente se encuentra el One Piece. Uno de los elementos más famosos del mundo de One Piece son las frutas del diablo. Son frutas misteriosas que otorgan poderes sobrenaturales a quien las come, pero siempre tienen un precio. Quien obtiene estos poderes pierde la capacidad de nadar. Estas frutas se dividen en tres grandes tipos, para resumirlos. Paramecia, que son las frutas que otorgan habilidades especiales al cuerpo o a la mente. Zoan, que permiten transformarse en animales o en híbridos. Y Logia, que permiten convertirse en elementos naturales como fuego, humo o hielo. Estas frutas son una de las razones por lo que las peleas en One Piece pueden volverse completamente absurdas. Porque puedes tener un pirata que controla la gravedad luchando contra otro que se puede convertir en magma. Pero el océano no solo está lleno de piratas, también hay poderes que intentan controlar este mundo. Uno de ellos es la Marina, que es la organización militar encargada de perseguir a los piratas, y esta a la vez está respaldada por el enorme poder del gobierno mundial. El gobierno mundial es una alianza de múltiples naciones que domina gran parte de este planeta, pero como suele pasar en todas las grandes historias, no todo lo que hace es precisamente justo. A lo largo de la serie se revelan conspiraciones, secretos históricos y decisiones bastante cuestionables. En el lado opuesto del poder están los piratas más peligrosos de este mundo. Y entre ellos destacan los llamados Yonko, que son los 4 emperadores del mar. Estos piratas controlan territorios enteros y tienen ejércitos gigantescos. Su poder es tan grande que incluso el gobierno mundial tiene que tener cuidado al enfrentarlos. En otras palabras, el mundo de One Piece está atrapado en un equilibrio constante entre piratas, gobierno y caos. Una de las cosas que hace que la serie nunca se sienta repetitiva es que cada isla funciona como un pequeño mundo independiente. Cada lugar tiene su propia cultura, su propia historia, sus propios conflictos. Hay islas que parecen cuentos de hadas y otras que parecen revoluciones políticas. Algunas incluso están literalmente en el cielo, y cada una introduce nuevos personajes, misterios y aventuras. Con el tiempo, este mundo empezó a crecer tanto que One Piece dejó de sentirse como una simple historia. Se volvió un universo completo, un lugar donde cada viaje revela algo nuevo sobre el pasado de este planeta y sobre el gran misterio que lo conecta todo: el One Piece. Pero si hay algo que realmente mantiene viva esta historia después de tantos años, no son solo los misterios ni el mundo gigantesco, son los personajes. Porque detrás de toda esta aventura hay una tripulación que se volvió una de las más queridas del anime. El mundo de One Piece es enorme. Hay océanos imposibles, gobiernos conspirando, piratas legendarios y poderes sobrenaturales. Pero si la historia funciona después de tantos años, no es solo por el mundo, es por las personas que lo habitan. Porque
En el centro de toda esta aventura hay una tripulación que, contra toda lógica, se convirtió en una de las más queridas del anime: los piratas del sombrero de paja. Todo comienza con Luffy y una idea simple. Si quiere convertirse en el rey de los piratas, necesita una tripulación. Pero Luffy no recluta gente por fuerza, ni por fama, ni por poder. Luffy recluta personas que tienen sueños, personas que quieren algo imposible, y cada miembro de la tripulación tiene uno. El primero en unirse es Roronoa Zoro, un espadachín que pelea usando 3 espadas al mismo tiempo. Sí, una en la boca, sí, estiró bastante la liga el Oda en esto, pero bueno, funciona. Su objetivo es convertirse en el mejor espadachín del mundo, un sueño que nació de una promesa hecha en la infancia, y Zoro representa uno de los temas centrales de la serie: la lealtad absoluta. Después aparece Nami, una navegante brillante con un talento increíble para leer el clima del océano. El problema es que cuando la conocemos, odia a los piratas, y su historia revela uno de los primeros momentos emocionalmente fuertes de la serie. Ese tipo de momentos donde el anime deja de ser solo aventura y se vuelve profundamente humano. Luego llega Usopp, un tirador experto que se presenta contando historias exageradas y absurdas que curiosamente después se vuelven realidad. Pero debajo de todas esas mentiras hay algo muy real. Usopp quiere convertirse en un valiente guerrero del mar, y su evolución a lo largo de la serie es una de las más interesantes. Otro miembro clave es Sanji, el cocinero de esta tripulación, un peleador increíble que combate usando únicamente sus piernas porque considera que las manos son para cocinar. Este personaje también tiene uno de los sueños más poéticos de la serie: encontrar el All Blue, un mar legendario donde se reúnen todos los peces del mundo. Y aquí es donde One Piece recuerda que también es una historia completamente loca. El médico del equipo es Tony Chopper, que es un reno que comió una fruta del diablo y adquirió inteligencia humana. Un reno médico. En cualquier otra historia esto sería raro, pero en One Piece simplemente funciona. Más adelante se une Nico Robin, una arqueóloga cuyo sueño es descubrir la verdadera historia del mundo. Porque en el universo de One Piece existe un periodo histórico misterioso que el gobierno mundial ha intentado borrar, y Robin es una de las pocas personas capaces de descifrarlo. A partir de aquí la serie empieza a revelar que su historia es mucho más grande de lo que parecía. Con el tiempo se suman más miembros: Frankie, un cyborg ingeniero que construye barcos increíbles; Brook, un músico que literalmente es un esqueleto viviente; Jinbe, un guerrero del mar perteneciente a la raza de los hombres pez, y cada uno con su propia historia, su propio sueño y su propia razón para navegar junto a Luffy. Lo que hace especial a esta tripulación no es solo su poder, es la relación entre ellos. En One Piece la tripulación no es solo un equipo, es una familia. Una familia formada por personas que en algún momento estuvieron solas hasta que encontraron un barco y un capitán lo suficientemente loco como para creer en sus sueños. Y tal vez esta sea la razón por la que esta historia ha durado tanto tiempo. Porque aunque el mundo de One Piece esté lleno de piratas, guerras y conspiraciones, la historia siempre regresa al mismo lugar: un pequeño barco, una tripulación y un grupo de personas navegando hacia un sueño que parece imposible. Pero incluso con personajes memorables y un mundo gigantesco, una serie no dura décadas solo por eso. Hay algo más en la forma en que está escrita esta historia, algo en la manera en que su creador construye misterios, conecta detalles y planea eventos que se revelan años después. Porque Eiichiro Oda no solo creó un mundo, creó una máquina narrativa que lleva funcionando más de 25 años. Después de conocer el mundo de One Piece y a la tripulación de Luffy, surge una pregunta inevitable: ¿cómo es posible que una historia tan larga siga siendo interesante después de tantos años? Porque normalmente cuando una serie se alarga demasiado empieza a repetirse. Los personajes dejan de crecer, las historias se vuelven predecibles y eventualmente el público pues se cansa. Pero con One Piece ocurrió algo muy diferente.
La serie no se hizo más pequeña con el tiempo, se hizo más grande. Y gran parte de eso tiene que ver con la forma en que su creador construye la historia. Uno de los recursos narrativos favoritos de Oda es el foreshadowing. Si se pronuncia así, es que no supe cómo... Es decir, introducir pistas o detalles que solo cobran sentido mucho tiempo después. En One Piece esto ocurre constantemente. Un personaje mencionado en un capítulo puede convertirse en una figura clave cientos de episodios después. Un símbolo, una frase o incluso un chiste visual puede terminar revelando información importante años después. Y esto ha llevado a que muchos fans analicen cada capítulo casi como si fuera un rompecabezas, porque en esta historia casi nada aparece por accidente. Otra de las cosas que Oda hace muy pero muy bien es construir múltiples capas narrativas. La aventura principal es simple, encontrar el One Piece, pero alrededor de esta misión hay muchas otras historias ocurriendo al mismo tiempo. Conflictos políticos, secretos históricos, historias personales de los personajes. Todo eso se entrelaza mientras la tripulación continúa en su viaje. Esto hace que la historia pueda avanzar en diferentes direcciones sin perder el objetivo principal. Algo muy curioso de One Piece es que el mundo no gira solo alrededor de Luffy. Mientras los protagonistas viajan por el océano, otras cosas siguen ocurriendo. Piratas se enfrentan entre sí, gobiernos toman decisiones, nuevos personajes aparecen y cambian el equilibrio del poder. Y eso hace que el mundo se sienta vivo. No es un escenario estático esperando al protagonista, es un mundo que evoluciona constantemente. Otro ingrediente clave del estilo de Oda es la mezcla de tonos. En un mismo arco argumental puedes tener momentos absurdamente cómicos, peleas espectaculares y escenas profundamente tristes. De hecho, One Piece es famoso por contar historias emocionales bastante fuertes detrás de personajes que visualmente pues parecen caricaturas. Y ese contraste es parte del encanto de la serie. Te hace reír y de repente te rompe el corazón. Pero quizás el elemento narrativo más poderoso de One Piece es el misterio central que conecta toda la historia. El tesoro llamado One Piece. Durante más de 2 décadas los fans han tratado de descifrar qué es exactamente ese tesoro. Y aunque se ha revelado muchas pistas, la respuesta final sigue siendo uno de los secretos más grandes del anime. Lo que mantiene viva la curiosidad de millones de personas alrededor del mundo. Al final, el verdadero talento de Oda no está solo en crear personajes memorables o mundos imaginativos. Está en su capacidad para construir una historia enorme, donde cada pieza parece que tiene su lugar. Una historia donde detalles sembrados hace 20 años todavía pueden volverse importantes. Eso convierte a One Piece en algo muy raro en el entretenimiento, porque arcos que parecían de relleno en su momento toman gran importancia hoy en día. Es una aventura gigantesca, cuidadosamente planeada, y todo ese trabajo narrativo tuvo una consecuencia inevitable. La historia dejó de ser nada más un manga popular, se convirtió en un fenómeno cultural, porque lo que empezó como un manga en una revista japonesa terminó convirtiéndose en una de las franquicias más grandes del planeta. Cuando una historia logra mantenerse interesante durante muchos años, normalmente se convierte en un clásico. Pero cuando además vende millones de copias, domina una industria y se expande por todo el mundo, ya deja de ser solo una historia, se convierte en un fenómeno cultural. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con One Piece. Lo primero que hay que entender es el tamaño real de este fenómeno. El manga ha vendido más de 500 millones de copias alrededor del mundo. Hay que poner eso en perspectiva, eso lo coloca entre las obras más vendidas en la historia del cómic, más que muchísimas franquicias occidentales, más que muchísimos superhéroes y todo creado por una sola persona. Hubo un periodo particularmente impresionante, como durante unos 10 años consecutivos, One Piece fue el manga más vendido de Japón. Y no por poco, se lo llevaba de calle. Cada nuevo volumen rompía récords de venta. Esto significa que durante una década completa millones de lectores esperaban cada nuevo tomo como si fuera un evento. Mientras el manga crecía,
el anime producido por Toei Animation seguía expandiendo este mundo. Como dije al inicio, la serie comenzó en 1999 y hoy tiene más de 1000 episodios. Eso la convierte en una de las series animadas más largas de la historia. Pero lo curioso es que en lugar de perder relevancia con el tiempo, la serie siguió encontrando nuevas generaciones de fans. Cuando el anime comenzó en el 99, muchos de los fans actuales ni siquiera habían nacido. Es más, sus papás ni siquiera habían cachoreado por primera vez. Con el paso de los años, One Piece dejó de ser solo manga y anime. La franquicia empezó a expandirse en todas direcciones: películas animadas, videojuegos, parques temáticos, restaurantes, merchandising y una cantidad absurda de productos relacionados con esta serie. Para muchos fans, One Piece no es solo una historia, es un universo entero. Y durante años hubo una regla no escrita en el mundo del anime: las adaptaciones live action casi siempre salen mal. Pero cuando Netflix lanzó su versión live action de One Piece ocurrió algo bien raro. La serie fue bien recibida tanto por fans como por nuevos espectadores. Si les soy honesto, yo no daba un peso por esa serie, sí tenía mis expectativas bien bajas. Lo que demostró algo muy importante: la historia de One Piece podía funcionar incluso fuera del anime. Y así, lo que comenzó como una historia sobre piratas buscando un tesoro, terminó convirtiéndose en una de las franquicias más grandes del entretenimiento moderno. Un manga récord, un anime gigantesco, una marca global, pero curiosamente todo eso sigue girando alrededor de un misterio: un tesoro escondido en algún lugar del océano, ahora ya de forma literal también, porque anunció hace poquito Oda que realmente escondió en el océano el final de One Piece. Pero bueno, un tesoro que todavía nadie ha encontrado. Después de más de 2 décadas de historia, miles de capítulos y millones de teorías de fans, todavía queda una pregunta que nadie ha podido responder con certeza: ¿qué es realmente el One Piece? Porque ese misterio es el hilo que conecta toda la historia. Es el enigma que ha mantenido a los fans especulando durante más de 25 años. 25 años es un chorro de tiempo. Después de más de 20 años dominando el manga y el anime, uno podría pensar que One Piece ya ha alcanzado su punto máximo. Después de todo, pues la serie ya tenía un manga gigantesco, un anime con más de 1000 episodios, películas, videojuegos y toneladas de mercancía. Pero entonces ocurrió algo curioso. En lugar de comenzar a desaparecer, One Piece decidió expandirse otra vez. Como dije hace rato, durante muchos años existió una especie de maldición en el mundo del anime. Las adaptaciones live action siempre terminaban mal. Historias que funcionaban perfectamente en animación se volvían extrañas cuando se intentaban trasladar a actores reales. Pero cuando Netflix lanzó su versión de One Piece en el 2023, la reacción fue sorprendentemente positiva. La serie logró algo muy difícil: convencer tanto a los fans de toda la vida como a personas que nunca habían visto el anime o tocado una página del manga. De repente, millones de nuevos espectadores estaban descubriendo la historia de Luffy por primera vez. Es uno de esos fenómenos más interesantes de esta etapa moderna. Mientras el manga se acerca lentamente a su final, la franquicia está ganando nuevas audiencias. Gente que nunca leyó el manga, que no sabe qué es un manga, gente que nunca vio el anime porque son monos chinos raros, pero que ahora están entrando al mundo de One Piece gracias a nuevas adaptaciones. Y como si eso no fuera suficiente, también se anunció un proyecto bastante ambicioso: un nuevo anime llamado The One Piece, producido por Wit Studio. Y la idea es volver a contar la historia desde el inicio, pero ahora con una animación moderna y un ritmo narrativo diferente, más parecido a la forma en cómo se cuentan las historias en los animes modernos. Esto significa que One Piece tendrá algo bastante raro: 2 adaptaciones animadas coexistiendo al mismo tiempo, o sea, la versión clásica y una reinterpretación para futuras generaciones. Mientras todo esto ocurre, el manga original pues sigue avanzando ya hacia su conclusión. Después de más de 2 décadas de historia, la serie ha entrado oficialmente en lo que su autor describe como la saga final. Eso significa que muchos de los misterios que llevan años acumulándose finalmente empezarán a resolverse.
el mundo, los secretos del pasado y por supuesto el mayor misterio de todos, el One Piece. Así que One Piece se encuentra en un momento bastante curioso. Por un lado, la historia original se acerca a su final, pero al mismo tiempo la franquicia sigue creciendo, con nuevas adaptaciones, nuevos fans, nuevas formas de contar la misma aventura, como si el viaje todavía no estuviera listo para terminar. Y todo eso nos lleva a la pregunta que ha acompañado a esta historia desde el principio. Un misterio que lleva más de 20 años alimentando teorías, debates y discusiones entre los fans. Un tesoro escondido en algún lugar del mundo. Es el enigma que ha mantenido a millones de personas mirando al horizonte del Grand Line. ¿Qué demonios es el One Piece? Después de miles de capítulos, decenas de sagas y más de 20 años de historia, todavía hay una pregunta que nadie ha podido responder. Una pregunta que ha obsesionado a los fans desde el primer episodio. ¿Qué es exactamente el One Piece? Porque toda la historia gira alrededor de este tesoro. Pero curiosamente nadie fuera de la historia lo ha visto nunca. Y todo comienza con el legendario pirata Gol D. Roger. Roger fue el único hombre que logró navegar toda la Grand Line y llegar al final del mundo conocido. Y en ese viaje encontró algo, un tesoro, algo tan importante que lo dejó en una isla llamada Laugh Tale, al final del mar, a lo último. Y antes de morir, Roger dejó un mensaje que cambiaría el mundo para siempre. Dijo que su tesoro ahí estaba, esperando, para cualquiera lo suficientemente valiente como para encontrarlo. Ese tesoro es lo que conocemos como One Piece. El problema es que desde entonces nadie ha logrado llegar a ese lugar. Miles de piratas lo han intentado, nadie ha encontrado el One Piece, pero el camino está lleno de obstáculos. Mapas incompletos, islas peligrosas, misterios históricos y secretos que el propio mundo parece querer ocultar. Eso significa que durante más de 2 décadas los fans han tenido que hacer algo inevitable: teorizar. Con el paso del tiempo han surgido muchas teorías sobre lo que podría ser el One Piece. Algunos dicen que es una enorme fortuna, otros creen que es una tecnología antigua, algunos piensan que podría revelar la verdadera historia de este mundo. Incluso hay teorías que dicen que el tesoro podría cambiar completamente el equilibrio político del planeta. La verdad es que nadie lo sabe, y eso es parte del encanto. Sin embargo, el propio creador de la serie, Eiichiro Oda, ha confirmado algo muy importante. El One Piece sí es un tesoro real, no será una metáfora, no será el poder de la amistad, no será un mensaje sentimental sobre el viaje y los amigos hechos durante el camino, no, existe algo físico al final del camino, algo que Roger encontró y que dejó esperando al próximo rey de los piratas. Este misterio ha sido una de las fuerzas narrativas más poderosas de la serie, porque durante más de 25 años cada nueva isla, cada nuevo personaje y cada nuevo secreto parecen acercarnos un poco más a la respuesta. Pero al mismo tiempo, la historia sigue expandiéndose, revelando nuevos fragmentos del pasado, nuevas piezas del rompecabezas, hasta que finalmente todo apunte al mismo lugar. Así que después de décadas de aventuras, batallas y misterios, todo el mundo de One Piece sigue avanzando hacia el mismo destino, una isla escondida al final del mar, un tesoro que nadie ha visto y una pregunta que millones de fans siguen repitiendo: ¿qué carajos es el One Piece? Pero quizás lo más interesante de todo esto es que incluso si mañana descubriéramos qué es este tesoro, probablemente no sería lo más importante de la historia, porque después de tantos años, One Piece ya dejó de ser solo una búsqueda de la riqueza, se convirtió en algo mucho más grande. La pregunta es, ¿por qué One Piece importa? ¿Por qué esta historia no solo cambió el anime, también cambió la forma en que muchas personas entienden la aventura? Después de más de 1000 episodios, más de 20 años de historia y un misterio que todavía sigue sin resolverse,
Uno podría pensar que One Piece es simplemente una serie muy larga, pero la realidad es que se convirtió en algo mucho más grande que eso. Porque cuando una historia acompaña a millones de personas durante décadas, deja de ser solo entretenimiento, se convierte en parte de la cultura. Cuando One Piece comenzó en los años 90, muchos de sus primeros lectores eran niños o adolescentes. Hoy, muchos de esos fans ya son adultos. Algunos tienen trabajos, familias, responsabilidades y aún así siguen regresando a la misma historia que empezaron hace años. Eso es algo bastante raro en el entretenimiento. Muy pocas historias logran acompañar a su audiencia durante tanto tiempo. Y si hay algo que se repite constantemente en One Piece, es la idea de los sueños. Cada personaje tiene uno: convertirse en el mejor espadachín del mundo, encontrar un mar legendario, descubrir la historia perdida del mundo o simplemente navegar libremente por el océano. Y el mensaje que aparece una y otra vez es muy simple. Los sueños pueden parecer absurdos, pero eso no significa que deban abandonarse. En el fondo, la historia de Monkey D. Luffy no se trata sobre riqueza o poder. Luffy no quiere gobernar el mundo ni controlar el océano. Él quiere convertirse en el rey de los piratas porque, según él, esa es la persona más libre del mundo. Y esa idea de libertad atraviesa toda la serie. Libertad para perseguir sueños, libertad para desafiar a quienes intentan controlar el mundo, libertad para vivir la vida según tus propias reglas. Lo que comenzó como una historia sobre piratas buscando un tesoro, terminó convirtiéndose en una de las aventuras más ambiciosas del manga y el anime. Un mundo gigantesco, cientos de personajes, décadas de historia y un misterio que todavía sigue esperando su respuesta. Todo creado por una sola mente, Eiichiro Oda. Lo más curioso de todo esto es que la historia todavía no ha terminado. Después de tantos años, el viaje sigue avanzando. El misterio del One Piece aún no se ha revelado y millones de fans alrededor del mundo siguen mirando hacia el horizonte, esperando descubrir qué hay al final del Grand Line. Tal vez algún día sepamos qué es el One Piece. Tal vez descubramos el secreto que dejó el rey de los piratas. Pero incluso cuando ese misterio finalmente se revele, hay algo que probablemente seguirá siendo cierto. El verdadero valor de esta historia nunca estuvo solo en el tesoro. Estuvo en el viaje, en la tripulación, en las aventuras y en todos los sueños que aparecieron en el camino. Porque al final, One Piece no es solo una historia sobre piratas. Es una historia sobre la aventura de perseguir lo imposible. Y así, llegamos al final de este viaje por el mundo de One Piece, una historia que empezó en 1997 con un mangaka que simplemente quería dibujar piratas y que terminó convirtiéndose en una de las aventuras más grandes que se han contado en el manga y en el anime. Una historia llena de océanos imposibles, islas extrañas, poderes ridículos y personajes que contra toda lógica lograron quedarse en la memoria de millones de personas. Pero quizás lo más curioso de todo es que después de más de 2 décadas el viaje pues no ha terminado. El One Piece sigue esperando en algún lugar del mar. Y mientras tanto, la tripulación del sombrero de paja sigue navegando, persiguiendo sueños, desafiando el mundo y recordándonos algo bastante simple, que a veces las historias más grandes comienzan con una idea muy pequeña, como un niño que quería dibujar piratas. Y quién sabe, tal vez algún día finalmente descubramos qué es el One Piece. Pero mientras eso ocurre, seguiremos mirando el horizonte del Grand Line. Porque, como diría cierto pirata con sombrero de paja, la aventura apenas está comenzando. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Nacho y esto fue Hablando de lo que sea. Nos vemos en el próximo episodio donde, como siempre, hablaremos de lo que sea. Adiós.
En un puerto olvidado por la sal, donde el viento susurra libertad, un niño soñaba con zarpar sin miedo al mundo ni al mar. Con un sombrero y una promesa, sin mapa y sin dirección, decía riendo a quien lo escuchara ser el rey. Por convicción, y el mundo rió, pero no entendió que sueños que no mueren con el sol. Oh, navega sin mirar atrás, que el Grand Line no perdona ni da paz, pero hay algo más allá del mar, un tesoro que nadie ha de encontrar. No es oro, ni gloria, ni poder, es algo que no puedes ver, es la historia que quieres contar cuando decides no mirar atrás. Mil historias cruzan el mar, cada isla es un lugar donde el dolor y la risa aprendieron a pelear. Espadas, promesas, cicatrices, un barco hecho de fe, una tripulación de locos que eligieron no ceder. Y aunque el mundo intente detener, aquel que sueña no aprende a caer. Oh, navega sin mirar atrás, que el Grand Line no perdona ni da paz, pero hay algo más allá del mar, un tesoro que nadie ha de encontrar. No es oro, ni gloria, ni poder, es algo que no puedes ver, es la historia que quieres contar cuando decides no mirar atrás. Dicen que al final del mar hay una risa que no se puede olvidar, un secreto que el mundo ocultó y un destino que alguien escribió. Oh, grita al viento quién serás, aunque el mundo te quiera frenar, porque el sueño no va a esperar a que el miedo te deje avanzar. No es oro, ni gloria, ni poder, es la libertad de ser el pirata que quiso zarpar.